Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presenta Estudios Bíblicos de miércoles por la noche. Muy bien. Buenas noches. Me da gusto en saludarlos después de este periodo, este receso que hemos tenido en la producción del estudio bíblico, producto de las fiestas santas de otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur, después de haber celebrado las fiestas santas de trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Ahora ya estamos listos para iniciar este segundo ciclo de estudios bíblicos de miércoles por la noche. Siéntanse bienvenidos a esta experiencia de estudios bíblicos realizados de esta manera. Quisiera comenzar esta noche repasando los dos últimos estudios que he presentado. En el primero de estos dos últimos, el primero, estuvimos hablando de las razones por las cuales nosotros, como organización religiosa, como iglesia, creemos que somos parte de esa generación que Jesucristo, allí en el sermón que le dio a sus discípulos en el templo, él habló de las señales que iban a preceder su retorno, y él, en una de las intervenciones que tuvo con sus discípulos, dijo aquí en Marcos 13:30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces, en ese estudio hicimos mención a las razones por las cuales nosotros creemos que somos parte de esa generación que vería el retorno de nuestro Señor Jesucristo y que además vería las señales que iban a preceder este retorno. En el estudio que hicimos a continuación, hablamos respecto de las razones por las cuales todavía, aún a pesar que creemos que somos parte de esa generación que va a ver los acontecimientos y señales que van a preceder el retorno de nuestro Señor Jesucristo, aún hay que esperar el cumplimiento de algunas profecías que podríamos decir están en stand-by, están allí mencionadas, pero que aún falta por cumplir. Así es que, como digo, ha sido interesante presentar estos estudios hablando de las razones. Hemos mostrado y dado razones, y me pareció interesante también esgrimir hoy día o usar esto de la razón. ¿Por qué nosotros hablamos con razones y no tanto con emociones? Aquí busqué en el diccionario de Wikipedia qué es lo que dice Wikipedia respecto de la razón. Es una facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos, y así inducir o deducir otros conceptos distintos de los que ya se conoce. En realidad, el ser humano, Dios le ha dado un cerebro multifacético, multifuncional, que posee grandes cualidades. Una de estas cualidades, en donde trabajan las neuronas y se hacen estas sinapsis, es la razón. Pero ¿por qué hablamos de razón y no de emoción? Aquí quiero leerles
uno de nuestros argumentos en los cuales nosotros hacemos uso de la razón y por los cuales validamos que el estudio de la Biblia tiene que ser razonable. Aquí en Romanos 12:1, Pablo a los romanos trajo a colación este principio, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que aquí aparece este principio del culto racional. Aquí la Escritura no menciona que el culto tenga que ser emocional, sino que debemos usar la razón para poder estudiar la Biblia, comprenderla, sacar conclusiones, llegar a objetivos y presentar entonces de una manera razonable todos los principios. Entonces, en los estudios pasados y en los estudios que ustedes van a ver de aquí en adelante, usaremos la razón y las razones debido a que nuestro culto tiene que ser racional. Aquí entonces un tema que sale a relucir si usamos la razón. ¿Por qué hay tanta controversia? Esta es una de las preguntas que uno se hace. Usamos todos los cristianos en el mundo, usamos una misma Biblia en general. Pueden ser distintas traducciones, pero usamos una misma Biblia. Y entonces la pregunta que uno se hace es que, ¿por qué habiendo una sola Biblia existen en la actualidad 1 millón de denominaciones religiosas cristianas? Todas usando la Biblia, todas trabajando con la Biblia y sin embargo llegando a conclusiones disímiles. Unas denominaciones piensan una cosa, otras denominaciones piensan otra cosa. ¿Por qué hay tanta controversia si todos usamos el mismo libro base, el mismo texto guía y usamos la inteligencia que Dios nos entregó? ¿Por qué hay tanta controversia? Y entonces hoy día vamos a tratar, más que hablar de las controversias, vamos a desarrollar un tema de cómo resolver las controversias. Cómo resolver las controversias. Si tenemos una fórmula de resolución de conflictos, por decirlo de alguna manera, deberíamos ser capaces de llegar a una misma conclusión. Entonces, en mi anterior trabajo usábamos una expresión que se habla del gold estándar. El gold estándar es para la mejor medida. Eso es lo que significaba en mi anterior trabajo, y es una buena idea, es un buen razonamiento tener un gold estándar para interpretar las escrituras. De esa manera, si todos usáramos este gold estándar, entonces la lógica dice que deberíamos llegar a conclusiones similares. Entonces, ¿cuáles son el gold estándar en las reglas de interpretación? Por supuesto que vamos a hablar de interpretación bíblica. ¿Cuáles son estas reglas de interpretación que, si iniciamos el estudio de las Escrituras, debemos tener siempre presente? Las reglas de interpretación bíblica. El primer punto, la primera regla, el primer gold standard que debemos manejar, conocer a este respecto es que la Biblia es inspirada por Dios. Aquí en 2 de Timoteo 3:16, yo diría una de las escrituras ejes de toda la Biblia es 2 de Timoteo 3:16, en donde Pablo, aconsejando a Timoteo, a este joven ministro que
lo iba a suceder a Pablo en vida. Pablo dándole entonces instrucciones precisas respecto de cómo estudiar la Biblia. Aquí Pablo trae a colación este principio. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí se presentan estos 4 ítems que podríamos decir que la Biblia se abre como un abanico. La utilidad de la Biblia para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los 4 pilares, si uno quiere estudiar la Biblia, aquí hay 4 grandes temas. La enseñanza, el redarguir, que es rebatir con argumentos, corregir, cuando haya que corregir algún punto en donde haya alguna transgresión. Entonces la Biblia nos da señales de cómo corregir y también de instruir en justicia, esto es, los justos juicios de Dios, cómo trabaja Dios con la humanidad a través de su justicia. Así es que el primer punto que tenemos que tener presente cuando uno estudia la Biblia es reconocer que la Biblia es inspirada. Los hombres que la escribieron en estos 66 libros fueron hombres inspirados por Dios. Aquí no hay propiamente tal hombres desarrollando una idea. Uno piensa, la Biblia se escribió o se terminó de compilar 1600 años. Eso es la cuenta que se tiene del primer libro, Job, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Más o menos transcurrieron 1600 años. Y en consecuencia, en estos 1600 años no fueron hombres que fueron encontrando este hilo conductor de toda la Biblia. Eso no es así. La Biblia fue inspirada por Dios y los santos hombres de Dios escribieron, dejándonos estos escritos que conforman la Biblia en la actualidad. Entonces, este es el primer punto que uno, cuando estudia la Biblia, la regla de interpretación número 1, aquí Dios inspiró la Biblia. La palabra es de Dios. Aquí está la escritura de 2 de Pedro 1:21, a la cual hice mención hace un momento atrás, porque nunca la profecía, hablar en representación de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que esto es una ley general, es nuestro gold estándar, número 1. Antes que nada y primero que todo, Dios inspiró su santa palabra. Segunda regla de interpretación. Todo lo anterior pierde validez si uno no cree. Si uno no cree y acata la inspiración de la Biblia. La Biblia es una fuente es un manantial de donde surge toda la sabiduría que el hombre necesita para vivir. Pero ¿qué pasa si uno no cree en eso? Bueno, si uno no cree en la inspiración de la Biblia, entonces podríamos decir que hasta allí llega nuestro estudio bíblico, puesto que para adentrarse en todas las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra, tenemos que aceptar que la palabra inspirada es de Dios. Y por eso traje aquí esta escritura que le da fuerza a este argumento que traigo, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No nos vamos a acercar si no creemos.
Y por eso es tan importante este segundo punto en este gold standard, en estas reglas de interpretación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, por una parte tenemos la inspiración de la Biblia y por otra parte está nuestra aceptación a este respecto. Si no creemos, aquí esta imagen que traje, uno se hunde en un mar de dudas. Así uno empieza a cuestionar. Mira, la Biblia será inspirada por Dios. Son hombres y como hombres pudieron haberse equivocado. Bueno, esas son las claves. Lo fantástico que tiene la Escritura. La Escritura no se contradice, se complementa. Vamos a ver eso en un momento más como regla de interpretación. Si no creemos, entonces nos llenamos de dudas y a través de las dudas no se puede crecer. Si uno no aprende a caminar en el agua, entonces su desarrollo en el estudio de las Escrituras decae. Tercera regla en este gold estándar de la interpretación bíblica: no sacar los versículos del contexto. Aquí, esta yo diría que es una de las reglas lamentablemente más mal usadas, puesto que suelen las personas sacar los versículos del contexto. ¿Qué tiene que ver esto del contexto? Hay que tener en cuenta, cuando uno estudia la Biblia, hay que tener en cuenta los versículos anteriores y los versículos posteriores al versículo que uno está estudiando. Por ejemplo, aquí vamos a traer un ejemplo, porque no hay como los ejemplos para estudiar la Biblia. En Génesis 3:4 hay una frase que dice así: no moriréis. La Escritura lo dice, no moriréis. La serpiente, hablando aquí con los primeros hombres creados sobre la tierra, le dan un argumento a Eva respecto de tomar o no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aparece esta frase: no moriréis. Bueno, si uno toma solamente este versículo y argumenta, la Escritura dice que no moriremos, uno pudiera entonces confundirse y comenzar a pensar: así que no vamos a morir, así que somos inmortales, así que vamos a vivir por siempre. Bueno, cuando uno toma todos los versículos se da cuenta que, en primer lugar, que la suposición de la inmortalidad se contrapone, por ejemplo, con Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa alma muere. Bueno, entonces, ¿cómo uno entiende esto de que dice no moriréis? Bueno, en primer lugar, ¿quién lo dijo? Satanás, que es el padre de mentira. Y segundo que nada, los versículos anteriores. En los versículos anteriores se había explicado que el mandato de Dios era que, se los voy a leer, si tienen Biblias, sería encantador, busquen en sus Biblias, como decía el señor Armstrong, no me crea a mí, créale a su Biblia. Así es que yo los invito a que repasen aquí conmigo Génesis 2:16, versículos anteriores a Génesis 3:4. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, aquí en el Edén, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es que, por una parte, tenemos la versión, entre comillas, de Satanás respecto de las transgresiones, y tenemos la versión de Dios respecto de las transgresiones. Así es que, por eso, si uno saca un versículo de un contexto, puede formular una idea, una hipótesis,
incluso una ley, lamentablemente una ley no sustentada con el resto de las escrituras. Así es que yo diría, como dije hace un momento atrás, el sacar los versículos del contexto el no sacar los versículos del contexto es uno de nuestros gold standard en el estudio de la Biblia. Tan importante como creerle a la Biblia y tan importante como entender que la Biblia es inspirada por Dios. Siguiente. Ley del mosaico. Yo le he llamado la ley del mosaico. El mosaico, aquí traje una imagen de lo que es un mosaico. El mosaico es una expresión artística. Tiene que ver con el arte más que con el estudio propiamente tal. Pero la idea es la misma. Con el mosaico uno arma una imagen tomando pequeñas partes y pegándolas unas al lado de las otras para formar, por ejemplo, aquí esta imagen de unas palomas que están tomando agua en un, podríamos llamar, en una copa. La ley del mosaico. ¿A qué me refiero con la ley del mosaico? Cuando uno estudia la Biblia, tiene que tener en cuenta todos los pasajes del tema que está estudiando. No solamente algunos pasajes. Algunas veces uno, cuando ya conoce un tema, suele resumir y usa uno o dos versículos, pero lo ideal cuando uno estudia las escrituras es que hay que tener en cuenta todos los pasajes y todos los pasajes van ensamblando de manera que se forma un todo en donde no hay disquisiciones o discusiones al respecto, puesto que estamos usando todo lo que dice la Biblia respecto de un tema. Y por eso también podríamos decir que la Biblia se estudia por temas. Y por eso es tan importante tener en cuenta este principio, la ley del mosaico. La Biblia se complementa. Aquí en Isaías 28:10 está uno de los versículos en donde la Biblia revela o se revela cómo explica las cosas. Y entonces aquí en Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Cómo se enseñará ciencia o a quién se enseñará doctrina? Esa era la pregunta que había hecho Isaías. ¿A quién se enseña doctrina o a quién se le enseñará? Entonces dice, ¿cómo se enseña? Se enseña así, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. La ley del mosaico. Por ejemplo, aquí traje uno de los temas más básicos, podríamos decir, el estudio más básico de un tema que uno puede hacer en las escrituras. Un tema que aparece o que podemos extraerlo al estudiar el Nuevo Testamento respecto de cuál fue el título que le pusieron a Jesús en la cruz. Si uno toma un solo versículo, por ejemplo el de Mateo, este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo menciona que en la cruz a Jesús le pusieron este título, este es Jesús, el rey de los judíos. Sin embargo, cuando uno va complementando y haciendo este mosaico de qué fue o qué se escribió sobre la cruz, uno va armando este mosaico, juntando todos los versículos que hablan a este respecto. Marcos 15:26 dice, el rey de los judíos.
bastante parecido al de Mateo. En Lucas 23:38 se dice: este es el rey de los judíos. También parecido, pero aquí en Lucas 23:38 se agrega algo que no dicen los otros evangelistas. Lucas, que fue el historiador, que tuvo la característica, igual como en el libro de los Hechos, de traer a colación detalles historiográficos. Él dice que el letrero que le pusieron a Jesús estaba escrito en griego, latino y hebreo. Esto no aparece en los otros 3 evangelistas. Y en Juan 19:19, el título dice Jesús Nazareno. También Juan aquí trajo a colación el origen de dónde era Jesús, cosa que los otros evangelistas no lo mencionan. Dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. 4 versículos, 4 libros distintos, en donde tenemos todo un tema. ¿Cuál fue el título que se puso sobre la cruz? Y entonces, en la siguiente diapositiva, aquí tenemos entonces todo nuestro título. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, escrito en griego, hebreo y latino. La ley del mosaico. La Biblia se complementa. Un poquito aquí, otro poquito allá, y allí entonces tenemos a cabalidad el tema resuelto. Yo diría que junto con los otros 4 principios también es uno de los grandes principios en el estudio de las Escrituras. ¿Se imaginan? Todas las doctrinas tienen estos mismos principios. Todas las doctrinas de la Iglesia tienen este principio, y por eso le da fuerza a las doctrinas. Las Escrituras no se oponen, sino que se complementan. Aquí traje un tema que no supe dónde ponerlo, por eso lo puse aquí. Podríamos decirlo, este sería el 4B, podríamos decirlo. ¿Qué pasa con los errores, entre comillas? ¿La Biblia presenta errores? Bueno, la Biblia dijimos que era la palabra inspirada de Dios. Y como tal, si creemos que Dios fue el escritor de la Biblia, ¿por qué tendría que tener errores? Entonces aquí vamos a entrar en un tema que es más fino. Los textos originales no contienen errores, pero las traducciones a veces presentan errores. Esto es una de las cosas más interesantes a los cuales uno se puede encontrar cuando estudia la Biblia. Los textos originales no presentan errores, pero las traducciones algunas veces presentan errores. Esto es algo que todos los estudiosos reconocen. Una de las complicaciones que tienen las traducciones es que el que traduce interpreta. Esto pasa siempre. Esto no es algo nuevo, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia. El traductor siempre interpreta, y a veces las interpretaciones son conducentes a errores doctrinales. Aquí un ejemplo. La versión Reina Valera 1960, en Mateo 10:16, presenta una instrucción de Jesucristo a sus discípulos y en consecuencia a nosotros. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto
ha dado pie para que podamos aprender a desarrollarnos en el mundo. Lamentablemente vivimos en el mundo. La misma Escritura revela a Jesucristo en su última oración antes de ser sacrificado. Él habló al Padre pidiéndole por nosotros y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Bueno, sed pues prudentes. Debemos aprender a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sin embargo, la versión internacional de 1999 dice lo siguiente a este respecto. Mateo 10:16. Les envío como a ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y entonces la pregunta, ¿verdad?, que surge aquí en este breve estudio. Bueno, ¿es prudente como serpiente o es astuto como serpiente? ¿Cuál de las dos traducciones está en lo correcto? Y esta pequeña palabra o esta pequeña discrepancia ha generado dolor, puesto que una cosa es ser prudente, otra cosa muy distinta es ser astuto. Bueno, aquí también, como estamos enseñando principios de cómo interpretar las Escrituras, de cómo estudiar las Escrituras, ¿cómo resolvemos este dilema? Una versión dice prudente, otra versión dice astuto. ¿A cuál le creemos? ¿O cómo resolvemos aquí? Para resolver hay que ir al texto original. Puesto que ya hemos mencionado, el texto original no presenta errores. Entonces lo ideal aquí es tener una copia de un texto original, el griego, o bien tener acceso a un interlineal, griego-español sería en este caso. Prudente o astuto. La palabra traducida aquí es frónimos. De hecho, en algunos libros de estudio, frónimos se escribe PH, frónimos, que significa prudente, sensato, cuerdo, sensato. Eso significa exactamente la palabra prónimo. La palabra astucia es otra palabra, panourgos. Así es que aquí en Mateo 10:16, la traducción correcta es prudencia, puesto que la palabra que se usó para definir este aspecto que Jesús les estaba indicando a sus discípulos que debían desarrollar en su relación con el mundo es ser prudente como las serpientes. Aquí como el animal, como el ser viviente que se llama culebra o también serpiente. Las serpientes son animales muy cautos, muy extraordinariamente cautos. Son extremadamente peligrosos, pero también son extremadamente cautos. Y por eso aquí la prevención que estaba entregando nuestro Señor Jesucristo era a que seamos prudentes y no astutos, porque astuto es otra palabra. Así es que, como digo, también, como veníamos mencionando, la ley del mosaico, también hay que complementarla cuando uno llega a estos temas, podríamos decir finos, en donde uno se encuentra con distintas traducciones. Entonces lo ideal es ir a la fuente o bien ir a un interlineal. Quinta regla de interpretación, que siempre es muy útil: el uso prudente de los libros de consulta.
el uso prudente de los libros de consulta. A veces necesitamos libros anexos para entender mejor el lenguaje, el contexto histórico, la geografía. Aquí les quiero mostrar, tenemos para lograr un buen estudio, un estudio cabal de las Escrituras, tenemos que hacer un esfuerzo por, en primer lugar, yo diría que el texto auxiliar bíblico, que es muy útil para el estudio de las Escrituras, es una concordancia. Aquí traje una concordancia, en este caso es la concordancia Strong, es una muy buena, no es la única concordancia que hay, pero esto es para el estudioso de la Biblia, esto es uno de los libros anexos que no debe faltarle en la biblioteca, cualquiera que sea esta. Una buena concordancia permite estudiar la Biblia por temas, porque allí con la letra A aparecen todas las, por ejemplo, aquí no hay como los ejemplos. Aquí, por ejemplo, abandonar. Todas las palabras abandonar vienen con sus referencias. Así es que si uno quiere hacer un estudio respecto de abandonar, aquí tiene entonces la facilidad para encontrar los textos de una manera rápida. Otro libro que no debe faltar es los mapas. Aquí hay muchos mapas, ayudan mucho a entender la geografía. Es muy bueno siempre tener acceso a mapas. Las Biblias en general traen algunos mapas, pero son mapas en donde rara vez se mencionan, por ejemplo, la topografía. ¿Se ha preguntado usted por qué se dice que de año en año las personas o los israelitas iban a subir a Jerusalén? ¿Por qué se dice subir? ¿Y por qué no se dice bajar? Es un tema tan sencillo como que Jerusalén está en una colina que tiene prácticamente 400 metros sobre el nivel del mar, desde cuya cúspide incluso se puede ver el mar de Galilea. Estos son detalles interesantes que uno logra extraerlos si tiene acceso a mapas. También otro libro que yo los invito a que tengan en sus casas es un buen comentario bíblico. No reemplaza la Biblia, pero hay que ver que da luces respecto de la historia, por ejemplo, la historia, el contexto histórico en el cual se da el libro de los Reyes, el contexto histórico que se da el libro de Crónicas, el contexto histórico en donde se presenta Daniel o el contexto histórico donde se presenta Ageo. Son muy útiles los comentarios. Y también William Barclay es un comentario también muy interesante del Nuevo Testamento. Así como mencioné este comentario del Antiguo Testamento de Edersheim, también Barclay. Son ejemplos, por supuesto que no son excluyentes. Todos los libros, la Escritura, incluso la misma Escritura dice, examinadlo todo, retened lo bueno. También sería bueno tener una Biblia en hebreo. Hay que ver, los judíos han hecho muy buenas traducciones de la Biblia, así es que también es un buen material para tener acceso, para poder ir perfeccionándose en el arte de estudiar las Escrituras. Aquí traje mapas, ¿ves? Aquí hay dos mapas y hay una imagen también de la caída de Jericó. Así es que, a ver si la ponemos allí. Allí, igual, como digo, son referencias a las cuales uno echa mano cuando quiere estudiar a cabalidad un tema en la Biblia.
Otro punto interesante e importante para tener en consideración siempre cuando uno estudia la Biblia, la simbología bíblica está expresada en la misma Biblia. Podríamos decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es algo también muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando aparecen palabras que uno no entiende o aparecen símbolos que a veces resultan desconcertantes. Uno tiene que tener tranquilidad porque la misma Biblia interpreta sus propios símbolos. Por ejemplo, aquí traje un ejemplo, Apocalipsis 17:1, hablando aquí de la ramera, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto de las muchas aguas, ¿a qué se refiere con las muchas aguas? Apocalipsis 17:15, me dijo también el ángel a Juan, que era el que estaba escribiendo el libro de Apocalipsis o de las revelaciones: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es que cuando uno estudia la Biblia tiene que tener tranquilidad. Si hay algún tema que no lo entendió, es porque a uno le falta estudio, le falta avanzar un par de versículos más y ya entendemos qué significa esto de estar sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas significa pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Otro ejemplo, en Daniel 7:3, cuando se habla de las 4 bestias diferentes, la una de la otra, que subían del mar, y cada una tenía descripciones particulares. Y entonces, bueno, ¿qué son estas bestias? Uno cuando pincha en Google y pone bestia, aparecen una enorme cantidad de imágenes que a veces a uno lo confunden, más que le resuelven el tema. Bueno, Daniel 7:17, la Biblia se interpreta a sí mismo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ve? Las bestias son reyes humanos, que iban a tener esta característica de ser bestiales, grandes imperios que iban a ir sucediéndose en la historia desde la época de Daniel, de Babilonia, hasta nuestros días. Y por eso, cuando uno estudia la Biblia, tiene que tener esta tranquilidad para saber esperar, buscar, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Séptimo, la séptima clave en esta regla de interpretación bíblica: busque la ayuda idónea de la Iglesia de Dios. A veces resulta muy instructivo la experiencia de aprendizaje de uno que ha sido o que ha estado o que ha vivido antes que yo. Esto es algo también muy interesante. A veces mencionamos esta expresión: ¿para qué vamos a inventar el hilo negro si ya el hilo negro está inventado? Hay conclusiones a las cuales otros antes que nosotros han llegado, y esas conclusiones son tremendamente válidas para nosotros el día de hoy. Por ejemplo, este folleto que está dentro de nuestros archivos, ya sea en papel, ya sea en PDF, cómo entender la Biblia. También las claves de cómo poder soslayar este tema, de cómo poder entender a cabalidad la Biblia. Estos mismos estudios bíblicos también los hemos hecho con la intención de educar a aquellos que se conecten en vivo o que también los bajen a posterioridad en un futuro cercano.
Tenemos estudios para cada tema. Tenemos también aquí el estudio bíblico bajo el lente de la ciencia. También un muy buen comentario respecto de toda la Biblia, o casi toda la Biblia. Tenemos también estudios bíblicos para los jóvenes, estudios bíblicos para los niños, en donde pueden ustedes tener acceso a toda la información que hemos entregado esta noche. También lo pueden tener en papel a través de estos estudios bíblicos, o también a través del folleto que le mencioné hace un momento atrás. 7 reglas de interpretación. Inspiración, creer en la inspiración, no olvidarse del contexto, no formarse una ley en base a un versículo. También la ley del mosaico, todos los temas bíblicos se entienden a cabalidad cuando uno ha estudiado todos los temas a este respecto. También prudencia en el uso de los libros auxiliares. La Biblia se interpreta a sí misma, y la ayuda idónea de la Iglesia de Dios y de sus representantes. ¿Para qué nos puede servir las reglas de interpretación? Bueno, en primer lugar, para tener la doctrina correcta. La doctrina correcta. Uno puede tener muy buenas intenciones. Uno puede desear servir a Dios con el corazón puro y sin embargo estar equivocado. Estar equivocado. Así es que primero que nos sirve las reglas de interpretación es para tener la doctrina correcta. La doctrina correcta. De manera que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si ustedes se fijan aquí, Reina Valera tradujo la razón. ¿Se fijan? La razón. Así iniciamos este estudio. Nuestro culto es racional, con el uso de la razón. Es lógico estudiar la Biblia, y por eso hemos diseñado este estudio para enseñarles cómo interpretar correctamente la Biblia. Aquí están nuestros folletos, nuestras direcciones. Si ustedes quieren, pueden tener acceso a ello. Aquí está info@iduay.org, nuestro correo para responder sus dudas, sus preguntas. Aquí las 2 últimas publicaciones de las buenas noticias: el despertar del oso ruso y se acerca el fin de todas las guerras. Temas de actualidad, temas bíblicos. Aquí nuestra página para que usted pueda tener acceso a toda la información que hemos intentado entregarles esta noche. Muy bien, con esto ya estamos cerrando. Esperamos verlos en un nuevo estudio bíblico de miércoles por la noche, en 2. Es miércoles 4 de noviembre, cuando tendremos entonces una nueva versión de estudio bíblico de miércoles por la noche. Hasta luego. Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presentó Estudios Bíblicos de miércoles por la noche.